Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. La infancia no se comprende sin los caprichos de kiosco. Las chuches, las gominolas, caramelos y pipas, los juguetes y baratijas que imponían modas a lo largo del interminable curso escolar. Desde los kioscos, un calendario invisible dictaba las tendencias para la hora del recreo. Canicas, peonzas, yoyós, cuerdas de comba reinaron durante décadas junto a los tebeos y los eternos cromos. Después llegaron los tazos, los spinners, las pulseras de silicona en todos los colores, todo eso antes de que las pantallas deslumbraran todo. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 147 en Cardinal 147 del podcast de Todo Colección. Desde Alicante nos llegan fragancias muy primaverales. Conversamos con Juan Pedro Ferrer Puyol, todo coleccionista muy conocido por su blog El Kiosco de Aquela. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Juan Pedro. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Hola, Ignacio. Pues mira, encantado de pasar este rato contigo. Un buen rato. Seguro que tienes mucho que contarnos. ¿Cuáles fueron tus orígenes coleccionistas? ¿Cómo comenzaste en esto? Mira, Ignacio, yo desde siempre he tenido esa afición por el coleccionismo. Es más, ya desde niño el kiosco me daba esa oportunidad de coleccionar. Con las series promocionales de las figuras tipo Dunkin, puedo hacer unos ejemplos, los álbumes de cromos, que hubieron muchos. Ciertamente yo podía coleccionar cualquier cosa. De hecho, tuve esa faceta de coleccionar sellos y monedas. Sí que es cierto que llegas una vez a la edad adulta, cuando ya estás casado, tienes una hija, tienes tu trabajo, lo tienes todo más en calma. Me dio ocasión para poder echar la vista atrás y recordar aquellos juguetes de mi infancia. Todo esto empezó con la visión de un Madelman que me llevó plenamente al recuerdo de mis Madelman en la infancia. Y bueno, eso fue el principio de todo. ¿Y cuántos años llevas coleccionando? Bueno, coleccionando así en plan serio ya de la forma adulta, desde 1995 fue mi época y mi faceta de coleccionista filatélico y numismático. Pocos años después cambié totalmente de rumbo y decidí coleccionar juguetes. Fue a la vista de este Madelman que te he comentado cuando me abrió los ojos y ya me vino un recuerdo tras otro y empecé con los Madelman fuertemente y las baratijas del kiosco posteriormente y bueno, hasta la fecha. El Kiosco de Aquela, curioso nombre con triple K, y de paso saludamos a Chromic Brook, también un buen coleccionista de Masters del Universo. Exacto, mira, con Triple K pues tiene su razón de ser. Soy muy nostálgico y como mi blog iba a ser sobre el kiosco de antaño, quise llamarlo el Kiosco de Aquela. Me tomé esa pequeña licencia de poner a la palabra kiosco con 2K de kilo por la sencilla razón de que Aquela, se pronuncia Aquila, pero bueno, Aquela se escribe también con una K. Yo de joven, durante la época de la transición española, ya ha corrido esto un poco, sobre el año 1976, empecé a formar parte de un grupo Scout, los llamados exploradores. Bueno, resulta que, Ignacio, el escultismo tiene 3 diferentes ramas principales. Los niños más pequeños en el grupo se les llaman lobatos, ya que la metodología Scout para los pequeños está basada en el libro de la selva, de Rudyard Kipling. Era un escritor indio, creo que premio Nobel de literatura, quiero recordar. Y bueno, los chavales, como te he comentado, se agrupaban en manadas. Se les llaman lobatos, como te he dicho. El máximo responsable o educador de estos niños se le conoce con el nombre de Aquela, que en ese caso era yo en aquella época. Y Aquela, en el libro de la selva, era el líder de la manada de los lobos que se describe en este fantástico libro. Esto es el resultado, digamos, de fusionar mi querido kiosco con una etapa maravillosa de mi vida, los Scouts. Pura nostalgia, como ya ves. Qué curioso, el escultismo, vocación de servicio. Sí. Aquela, si nos puedes comentar el origen de los puestos de kiosco, la tipología, eres un gran especialista. Además, los kioscos evolucionaron de los carritos ambulantes a locales hechos y derechos. Justo. Mira, yo tengo, es una teoría, pero yo creo que está bastante comprobada por lo que yo he estado mirando y hablando con antiguos kiosqueros, mediante fotografías antiguas y demás. Ya en los años 40, la historia es interesante. En los años 40 y 50 estaban los llamados piperos o piperas, que junto a su cesta de mimbre, que llevaban colgadas del brazo, en su interior pues tenían su mercancía como tabaco suelto,
ramusos, frutos secos, pipas, caramelos y algún chicle seguramente. Estas personas se asentaban en sitios de paso, como eran los parques y los paseos de la época, que la gente antes no había televisión y paseaba muchísimo. Todo esto evolucionó con el boom del plástico de la industria, ya a principios de los años 60. Aquella cesta de pipero se convirtió en un pequeño carro con 2 ruedas y 2 asas, y también encima llevaba una gran tabla llena de artículos deseados por los niños. Estos carritos estaban empujados por personas humildes y también iban por los barrios, en algunas esquinas y calles transitadas de los barrios. Los niños, tú te acordarás que en aquellos días teníamos tomada la calle. Era nuestro hábitat de juegos y de aprendizaje. En la calle hacemos una verdadera vida social, jugando y comprando en el carrito los pequeños caprichos. Que, por cierto, carritos lo llamamos no solo aquí en Alicante, también en muchos puntos de la geografía española. Pues la historia sigue. Resulta que con el tiempo estos pequeños carritos se fueron asentando en un punto fijo, ya no se movían tanto de un lado para otro. Y a partir de la base del tablero, donde se ponían sus mercancías, empezaron a añadirles unas maderas en forma de pequeña caseta, con ventanal abierto así al frente, donde ya el kiosquero estaba más recogido, digamos, de la inclemencia del tiempo y podía exponer mejor sus chuches y sus baratijas. Por supuesto, y por descontado, que las ruedas de carrito desaparecieron y ya quedó lo que conocíamos conformado lo que es el pequeño kiosco de pipas y chuches y baratijas. Pero se da otra circunstancia, también en los años 60 o mediados de estos, había ya otra característica. En algunos portales, como tú me has comentado en la pregunta, es cierto que en algunos portales y casas bajas, el propio inquilino se montaba su pequeña parada tipo kiosquera. Era mucho más cómodo y en su misma casa, si cabe, ¿verdad? De hecho, muchos kiosqueros dejaron el kiosco para hacerse con un pequeño local donde poder vender su mercancía ya junto con la prensa escrita, que ya en aquella época, en los años 60, era abundante. Y más o menos esta es la historia que yo voy contando todo lo que me pregunta. Y es una historia muy interesante. ¿Qué podemos encontrar en el kiosco de Aquela? Espero que los kikos no estén rancios. Bueno, ojalá tuviera yo una bolsa de kikos, como me comentas, de antaño, sin abrir, aunque esté rancio, no me importa, sería estupenda para la colección. Bueno, en el kiosco de Aquela yo creo que se puede encontrar de todo, lo relativo al kiosco. Lo llevo actualizando desde el 2007. Principalmente verán chuches, baratijas, romos, casi de todo, aunque bueno, es cierto que hubieron miles de artículos de kiosco entre los años 60 y los 80, que es lo que se basa en mi blog. El blog tiene unas secciones diferenciadas donde muestro aquellos kioscos y carritos por toda la geografía española en la sección que yo llamo el kiosco y su paisaje urbano, muy interesante. Ahí se ven todos los kioscos y carritos de aquella época, de muchos puntos de España. Hay una sección donde están los juguetitos, está la sección del kiosco y el cine, la sección de las chuches. Es más, hablando de chuches, como me has comentado lo de los kikos, tengo en casa 2 pitagol de principios de los 80 en la nevera, incomibles, ¿eh? Es la única forma de conservarlos, si no estarían hechos polvo. Sí, explica lo que es un pitagol, porque los más jóvenes no les va a sonar. Bueno, el pitagol era un caramelo que pitaba, como el silbato de un árbitro. Entonces era una especie de caramelo que tiene un palito y tenía la forma de un silbato, que salieron a mediados de los 70, de varios sabores. Luego, principios de los 80, que es el que yo tengo, también era sobre todo el de sabor fresa. Y bueno, yo con el pitagol a veces no llegaba a terminar de chupar. Yo le pegaba unos bocados al pitagol que alucina. Era una chuche que pitaba. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y mira que te digo, Aquela, tú eres más de chuches, tebeos, juguetillos, cromos. Pues mira, una cosa lleva a la otra. Yo, como consumidor habitual del kiosco, la chuche no podía faltar. Y si a esto le acompañaba un sobre sorpresa, una peonza o cualquier panoplia, o puedes llamarlo blister, que esto es más moderno, ¿no? Y algún juguetito mucho mejor. En mi caso, los tebeos eran más puntuales. No los compraba todas las semanas, pero sí es cierto que sí que hay alguno de vez en cuando, sí. Además, tienes una teoría acerca del consumo democrático en el kiosco. Es muy interesante. Pues mira, me gusta que me hagas, Ignacio, esta pregunta. Yo estoy convencido de esta teoría. Mira, creo que el kiosco ya en tiempos de la dictadura ejercía una democratización, por así decirlo. Llegabas al kiosco con tus 5 pesetas o duro y daba igual que fueras de la clase alta, media o baja. El kiosquero te vendía lo mismo. Ten en cuenta que en aquellos años había mucha diferencia entre las clases sociales. Es más, los juguetes de las grandes marcas no eran baratos en esos días. Ejemplos como los Maderman o los coches teledirigidos con cable de la Casa Rico o el Extreme Castillo no eran baratos. Con el kiosco podías tener un juguetito al alcance de todos los niños y niñas.
Podías comprar por igual cualquier cosa del kiosco sin distinción entre los niños. Y yo creo que eso es muy democrático. Sí, es un consumo para todos los públicos. Y por cierto, también para todos los públicos eran los tebeos que marcaron una época. Había libros y revistas, ¿no? También en los kioscos. Había mucho TVO, habían revistas de superhéroes, luego había otros kioscos ya más de prensa que tenían una chusta que otra, pero ya estaban más con las revistas de ámbito social, como el Hola, el Semana. Lo que más había en el kiosco de Chuche, había menos prensa, había el teleprograma. El teleprograma no podía faltar, fundamental para ver los programas de la 1 o de la 2, si no había más, pero estábamos enganchados a la tele en aquella época, era lo más. Perdona, pero hay que ver que teníamos una revista específica para solo 2 canales. Para solo 2 canales, y además con sus resúmenes bien explicados, y estabas deseando a ver qué es lo que iban a dar esa semana o ese día de tal serie o de dibujos animados de tal programa infantil. Lo digo infantil porque yo te estoy contando referente a mi época, ¿no? De cuando yo era un chaval. Y habían también muchos coleccionables. Por ejemplo, el Super Pot sacaba un montón de etiquetas para las carteras y para los libros y para todo esto. Sí, y los pósters, y vamos, las niñas llevaban las carpetas forradas con sus músicos favoritos. Ah, sí. Estamos hablando de tebeos que marcaron una época. Uy, y estamos olvidando las famosas novelas de estas de intercambio, ¿no? ¿Cuáles eran los precios y los más populares? Mira, lo de intercambio, yo ciertamente sí, aparte de comprar en el kiosco, iba también a un estanco. Era papelería estanco y tenía también revista para intercambiar. Ahí intercambiaban mis tebeos del Jabato. Bueno, en mi época los preferidos para mí eran las aventuras de Jabato. Recuerdo que costaban unas 8 pesetas, pero luego subió a 12 pesetas. Bueno, conforme la época iba subiendo poquito a poco. Había unas revistas de tebeos, que era el Lili, claramente para las niñas, que costaban unas 5 pesetas, muy populares entre las chicas. Yo tengo un especial cariño por los tebeos Din Dan. Eran unos tebeos muy simples donde salía la familia Teledín, aquellos que cantaban lo de vamos a la cama, que hay que descansar, y pues contaban sus aventuras. Por aquí, por la zona valenciana, había unos llamados Pumbi. Pumbi no era otra cosa que uno de los personajes del dibujante José Sanchís, que es un dibujante maravilloso, y me gustaba mucho. Este tal Pumbi, creo recordar que valía 15 pesetas. No podían faltar los típicos tebeos de Mortadelo, Tío Vivo, Purgacito, DDT. Estos también se podían intercambiar por 5 pesetas o por 2 pesetas en cualquier papelería, como se hacía antes, por otro tebeo ya de segunda mano. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los hispanohablantes e hispanoyentes que también escuchan el podcast del coleccionista de Todo Colección. El coleccionismo no tiene fronteras, Juan Pedro. Y tanto, tierra de coleccionismo y tan similares a nosotros en tema de promociones de tipo figuras. Incluso Madelman había una sucursal en México en su día. Por las redes sociales hay muchos hispanohablantes, de los que yo me incluyo. Soy testigo de la hermandad que hay entre coleccionistas a uno y a otro lado del charco. Es lo bueno de las redes sociales, el Internet que rompe fronteras. Yo le mandaría un saludo a todos. Claro que sí. Álbumes de cromos, casi siempre asociados a series de televisión. Sí. Títulos míticos y ojo que en esta ocasión los de fútbol no valen. Lo del fútbol es una locura, te lo admito. Mira, antes no solo había álbumes de míticas series de televisión, que los hay muchos, si quieres luego sabremos un poquito de ellos. También los había que tenían una misión didáctica, los de naturaleza, los de geografía, razas, floras, los de las guerras históricas. Eso cambió totalmente con el tema de la televisión, las series televisivas, los dibujos animados. Mira, según las épocas, en los años 60, yo recuerdo muy bien que tuvieron bastante éxito los álbumes de la serie de televisión de Rin Tin Tin. Ajá, sí, sí. ¿Y el Cabo Ruski? El Cabo Ruski, sí. Los Guardianes del Espacio, una serie muy divertida de marioneta de ciencia ficción. Wow, los Thunderbirds eran increíbles. Sí, a mí me encantaba. De finales de los años 60. Y luego estaba el álbum mítico de Vida y Color, que te enseñaba un montón de cosas de naturaleza, animales, mamíferos, peces, incluso el cuerpo humano. Te estoy hablando más o menos de los años 60. Más tarde, yo me voy a pegar un salto cualitativo, porque los álbumes que sacó Dunkin de Gallina Blanca tenían su cosita, como los de Comilandia, que tenían personajes de Bruguera, que era una maravilla. Mira, recuerdo el precio de este álbum, valía 10 pesetas en el kiosco. Y hablando de Dunkin, también sacó el Happy Monster, que era un álbum pequeñito con unas caricaturas de Monster muy graciosas. Unos muy especiales para mí, y hablando del kiosco, eran unos que salían en las pipas.
la marca Tostaba, que era de aquí de Valencia, sacaba unos pequeños cromos dentro de su bolsa para unos álbumes que eran tipo 2 caras nada más. Y recuerdo que estos álbumes pues hablaban de los temas de las series, por ejemplo, Los payasos de la tele, de Heidi, Vicky el Vikingo, y eran unos cromos muy divertidos. Sobre todo que te encontrabas la sorpresa dentro de las pipas, que no era el típico sobre de cromos que le rompías el papel y lo sacabas, era otra cosa. Es que había juguetes de plástico, vamos, los paracaídas, submarinos y por supuesto no pueden faltar los hichos, los soldaditos de Montaplex. Sí, bueno, el plástico inyectado y también el plástico inflado, porque había también juguetes de para ahorrar plástico, lo hinchaban y le daban la forma. Pues mira, el paracaidista de Halcones del Espacio es mítico, ese lo recuerda todo el mundo. Justa fue la casa que producía los Montaplex y para mí fueron los reyes del kiosco, por la gran cantidad de producción como su durabilidad en el tiempo. Hay que estar muy agradecido al señor Tomás Irsen, dueño de Jusa, que ya tiene una edad, en la que yo le mando un saludo. Los míticos sobres sorpresa, donde podías encontrar el aclamado submarino de la serie Viaje al fondo del mar, los ovnis, los aviones, los barcos, los coches, todo para montar y claro, y luego jugar. Los sobres de los soldaditos, como tú has comentado, un clásico, con sus ejércitos de todos los países del mundo. Incluso habían sobres para las niñas, con ese claro encuadre sexista de la época, con títulos como Mi cocina, Clínica de muñecas, Mi comedor, Juego de café. Claro, el plástico principalmente era monocromante, tenía un solo color, por razones de coste. Hombre, pues fíjate, todavía en las ferias se ven sobres impolutos de aquellos, ¿no? Y de hecho, ahora las figuras de PVC son un verdadero boom. Sí. ¿Cómo se conseguían? Era, vamos, porque se hacían colecciones. Yo recuerdo que mi hermano, un hermano mayor, tenía todo un ejército de gorilas verdes. Mira, me lo creo. Si te gusta una figura, no importa repetir, estoy yo con tu hermano, a 100%. Yo recuerdo una empresa en Madrid, Romagosa, de los años 70, que tenía una especie de merchandising enorme. Sacaron personajes de Bruguera, de Asterix, lo de Hanna-Barbera, que no son pocos. No sé si recuerdo algunos superhéroes, y me vienen a la mente unos de Barbapapá, unos dibujos muy raros, Heidi, Barrio Sésamos, entre otros. Es que esta casa, como los de Yolanda, que pertenecía a Comanche ya por los años 80, sacaron muchísimas figuras de héroes, de monstruos, de todo tipo de figuras de series de dibujos animados. Es una figura que realmente, pues sí, es cierto que se vendía bastante en el kiosco. Reconozco que últimamente hay un boom por estas figuras. Yo lo hablo entre coleccionistas, amigos, más jóvenes que yo incluso, y de mayor edad, y sí, le están dando por comprar un montón de este tipo de figuras. Yo le diría una cosa, que esta figura tiene una ventaja por su tamaño y no ocupa mucho lugar, pero si tú pretendes tenerlas, si no todas, casi todas, tienes que buscarte un buen sitio grande porque creo que son cientos. Yo conozco coleccionistas de mi edad que sí coleccionan y tienen bastante de este tipo de figuras. No es mi caso porque yo estoy tan comprometido de coleccionar solo lo que tuve que no me tropecé con figuras PVC en aquellos tiempos. Aún así, eres de los pioneros en la divulgación de la cultura y coleccionismo popular de los años 70 y 80. De hecho, colaboras con el gran Juan Hermida, que entrevistamos en el episodio 76 del podcast del coleccionista, y es el promotor de la revista Coleccionismo de Juguetes. Un fuerte abrazo le mandamos también a Juan. Un fuerte abrazo, sí, mira, agradezco tus palabras, Ignacio. Juan Hermida es un entusiasta del juguete, es un todoterreno y un historiador del juguete. No solo de este país, en su revista también se puede ver fantásticos artículos de juguetes y jugueteras de otros muchos países. Me ofreció poder tener una pequeña sección del kiosco de Aquila en la revista de coleccionismo de juguetes y yo, encantado. Eso solo quiere decir que el kiosco, si es coleccionista o no, lo llevamos todo en nuestro corazoncito. Y creo que es una parte importante. Y fíjate, Aquela, en los tiempos actuales, ¿qué te parece el auge y proliferación de canales de YouTube, podcasts y blogs pioneros como el tuyo dedicados a la nostalgia? Me parece fundamental. Son una herramienta para aprender, descubrir y sociabilizar. Y para que quede constancia para futuras generaciones de cómo eran aquellos años y cómo y con qué jugamos entonces. Creo que dentro del coleccionismo de juguetes, estas plataformas no nos dan la calidad y la variedad que existe en estos días con el tema juguete nostálgico o el coleccionismo en general. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Los kioscos suelen tener cristales y tú también tienes una vitrina de las maravillas donde custodias tus colecciones. Todavía no hemos hablado de ellas, si nos las puedes describir. Lo mejor de las figuras de acción, como son los Mademan, y para los juguetes en general, la exposición de vitrina es lo ideal. A saber, el espacio es importante.
En mi caso, tengo una vitrina que te recibe nada más entrar en casa, una selección de lo que más me gusta de mi colección. En el salón comedor, gracias a que mi señora es una santa, me deja tener mi colección de Mademan de primera generación. Luego ya en una pequeñísima habitación tengo el resto de la colección. Baratijas de kiosco, panoplias colgadas por la pared, una estantería con unas buenas cajas de juguetes. Y en más de un cajón de la casa también tengo algunas cosillas, sí. La casa está llena de plástico, de todo tipo. Plástico duro, de blando, plástico colado, plástico inyectado. Bueno, es una locura. Oye, ¿y tuviste mucho juguete de pequeño o poco? Afortunadamente sí, gracias al esfuerzo de mi madre. Era el pequeño de la casa y en la papelería Juguetería Mariano, la del barrio, mi madre compraba juguetes de grandes marcas de fiado. Lo pagaba poco a poco. El señor Mariano apuntaba en una libreta los pagos hasta concluir los mismos y de este modo pude tener la ambulancia teledirigida de KV de Rico, los Madelman, el Sin Castillo o la carabina lanzabolas de la casa que sacó los Madelman, por ejemplo. Tu última compra en Todo Colección, porque ahora de mayor también sigues teniendo juguetes. Exacto, y recuperando los que no tuve en su día y yo tenía el vecino de al lado y quería tenerlo. Mira, decir que gracias a Todo Colección tengo muchas de las cosas de mi colección. En mi ciudad no hay mercadillos de juguetes, es una pena. Tan solo una feria anual actualmente. Lo que yo he comprado en Todo Colección últimamente ha sido un calendario Scout de pared de 1980 que tenía por aquel entonces en mi habitación. Una figurita de barro de Alborós, pintada a mano, y una antigua bolsa original de los primeros conguitos que se vendían en el kiosco en los años 60. Como puedes ver, de todo un poco. Toda colección para mí es fundamental. Y Aquela, ¿qué futuro tienes pensado para tu colección? Poco. Las administraciones no están por la labor y faltan museos de juguete. Muchos de los que conozco son por iniciativas privadas de coleccionistas. Vivo el presente y disfruto de mi colección hasta los fines de mi tiempo. Próximos proyectos. No me los planteo. Seguir disfrutando de mi colección y actualizando mi blog. De momento, no soy un buscador de proyectos. De hecho, muchos me vienen de cara o me invitan a ellos. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Llega el momento del minuto de oro, el de la reflexión o el consejo para él o la coleccionista. Bueno, yo principalmente me gusta comentar esto para el que empiece a coleccionar, que tenga paciencia. Si lo que busca no le sale hoy, solo hay que ser constante. Al final, todo sale. Que no amontone por ese afán de coleccionar, que exponga sus mejores piezas en vitrinas para poder disfrutar de ellas. Es de ver pilas de cajas encerradas en cuartos trasteros de garajes sin ser disfrutadas. Saber lo que realmente quieres coleccionar, no ir dando tumbos y comprando cosas que luego te arrepientas. Que fomente las relaciones entre coleccionistas y que, sobre todo, la envidia sea sana entre ellos, que a mí me pasa. Unas palabras muy inteligentes. Juan Pedro Ferrer Puyol, el gran kiosquero de Aquela. Larga vida y prosperidad coleccionista. Hasta siempre. Muchas gracias, Ignacio. Hasta siempre. Los kioscos, ¿qué lugares? ¿Qué recuerdos? Si te interesa el asunto, te recomiendo escuchar nuestro episodio 72 con Vicente Pizarro, que también es un episodio dedicado al coleccionismo de kiosco. Y si quieres viajar a la muy setentera década de los Madelmanes, sírvete el capítulo 54 con John Diez Uzurrum, que también tienes aquí a mano en el podcast de Todo Colección. Como la entrevista con Pablo García del Río, especialista en coleccionismo de los años 80 y 90. Y es que el podcast de Todo Colección se está convirtiendo en una auténtica máquina del tiempo. Y hablando de tiempo, de ganar tiempo, para ahorrar tiempo y dinero, te recuerdo que con los servicios de envíos de Todo Colección y Pago TC, la vida del coleccionista, del todo coleccionista, es mucho más sencilla. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar ahí. En Todo Colección, semana a semana, estamos creando el mayor archivo sonoro con personajes que mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Por eso, tus me gusta y comentarios son imprescindibles para continuar avanzando en esta muy noble misión.
Cuantos más me gusta y suscripciones, conoceremos a más personas maravillosas que, como tú, también mantienen vivos los recuerdos. Es más, si te animas a participar en esta aventura divulgadora, envíanos tu propuesta de invitado al email comunicación@todocolección.net. Mímate mucho. Te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Todo Colección, donde viven los recuerdos, incluso kiosqueros. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.